Muy buenos días, pastor. Comenzamos hoy nuestro nuevo curso sobre una introducción al estudio bíblico basado en el análisis del texto, la observación del texto y todos los compromisos y componentes del texto para su estudio y su presentación. Entonces vamos a orar. ¿Le parece, pastor? Si ora, por favor. Sí, Nos Señor. ponemos en la mano del Señor. Claro que sí. Soberano Dios y Padre eterno, Dios de gracia, Dios de toda consolación y misericordia. Y te damos gracias por este momento que nos permites estar en comunión, Señor, contigo, en comunión con tu palabra, con este estudio. Que pedimos perdón por lo descuidados que somos, pero oramos a ti que nos fortalezcas cada día en el poder de tu Espíritu y que nos capacite todo cada día para poder ejercer nuestra labor, nuestra tarea con devoción, pero sobre todo con sabiduría, con inteligencia, pero no es inteligencia que viene de lo alto. Por tanto, oramos en esta mañana para que uses al hermano, al pastor, para el crecimiento mutuo, porque ambos aprendemos. Él se fortalece, cada día aprende más y también le enseña a todos aquellos que tú has puesto a su alrededor. Por tanto, nos abandonamos en tus manos, honrando y glorificando tu nombre en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, pastor. Entonces, vamos a comenzar un curso sobre la importancia del estudio bíblico y todo lo que se debe tener en cuenta. Normalmente cuando hablamos de estudio bíblico pensamos en qué autores o qué concordancias o qué teologías nos sirven. Y aunque hay recursos que son valiosos, pues el recurso único, indispensable que tenemos para el estudio bíblico es la palabra de Dios. Entonces, cuando vamos a hacer estudio bíblico, yo les recomiendo siempre a todos mis estudiantes una biblioteca para que tengan esa enciclopedia, porque si tienen esa enciclopedia van a lograr hacer un estudio genial. No sé si el pastor ya la tiene. No tengo en sí como una biblioteca como así, porque es que no he sido nunca como formado o estuve en un proceso con el pastor Mauricio, pero hasta que el hombre ya dejó y dijo no más. Y después de ser mi gran amigo, mi gran hermano, pues terminé siendo su enemigo. Ah, esa biblioteca que les recomiendo es una biblioteca de 66 tomos. ¿Se la tiene? Esa sí la tengo, sí señor, esa sí la tengo. Déjame, vamos a entrar por acá primero, porque no sé si al pastor le gusta jugar, pero vamos a hacer un jueguito hoy, ¿le parece? Excelente. Vamos a comenzar esta introducción al estudio bíblico con un juego. Entonces usted va a irme diciendo las respuestas a ese juego. Este juego se llama, es un juego para el estudio de la hermenéutica bíblica y comenzamos acá. Entonces, si usted tiene esa biblioteca y la conoce, va a poder responder algunos de los temas que aparecen en el curso, que lo vamos a hacer de manera preliminar para tener conocimiento y saber en qué estamos. Esta es la primera pregunta. Ordene de manera ascendente los siguientes aspectos del estudio bíblico. ¿Cuál sería de manera ascendente, es decir, de menos a más? ¿Cuál sería? Aplicación, hermenéutica, métodos o exégesis. ¿Cuál es el orden? Hermenéutica, métodos, no, perdón, exégesis o hermenéutica, exégesis, métodos y aplicación. Muy bien, vamos a ver si estás seguro. Bueno, como decía en el programa, última palabra. La palabra. La respuesta es aplicación, métodos, Métodos, exégesis y hermenéutica. excelente. Es- Sí, señor. Ese es el último que se usa es la aplicación, pero el primero que se usa es la hermenéutica. Listo, vamos entonces ahora sí a comenzar en serio. Entonces, vamos a jugar. ¿Listo? Listo.
Entonces, primer bloque de preguntas por un punto. A ver cuántos puntos saca Pastor. La hermenéutica enseña A, los principios de interpretación, B, las técnicas de interpretación, C, la aplicación de principios y D, los modelos de interpretación, de aplicación. La hermenéutica enseña principios de interpretación. Principios de interpretación. ¿Está seguro? Si no está seguro, ya ayuda de un amigo. Hay Llamo a un amigo 50. 50-50. Sí, principios o técnicas de interpretación, ¿cierto? Principios o técnicas de interpretación. Entonces se va con A. Vámonos con la A. Muy bien. Vamos a ver si respondió. Muy bien, Pastor. Tiene un punto. Ya. Segundo, la exégesis consiste en A, identificar aplicaciones, B, aplicar principios, C, vivir los principios, D, explicar las interpretaciones. La exégesis es explicar la interpretación del texto. Es extraer del texto lo que ella me quiere decir. O sea que la respuesta es D. D. Ya vamos a ver si acertó o no. ¿Está seguro? Última palabra. Bueno, los principios. Aplicar los principios de interpretación. ¿Cuál fue el anterior que dijo que era? Explicar o sea, como es exégesis, qué es lo que el texto quiere decir. Pero más que eso, verdad es que sí, aplicar lo que el texto me quiere decir. Y estamos más interesados en otras cosas. Aplicar los principios de interpretación al texto. Muy bien. Entonces la respuesta es B. O sea, que sigue con un punto, Pastor. Digo, como ñato bajo el agua. Vamos con la tercera. Debemos interpretar la Biblia de manera A, integral, B, teológica, C, bíblica, D, contextual. Fe bíblica. C, bíblica. ¿Por qué no serían las otras, Pastor? Porque es que la Biblia se interpreta a sí misma. Yo no tengo por qué buscar otra forma viendo que ella misma se interpreta y se da a conocer. La respuesta es Integral. Ah, bueno, no comprendo, no conozco esa palabra. okay, integral en el sentido de que toca analizar todos los aspectos relacionados con el texto bíblico, la historia, la gramática, Ah, los principios, y no solamente un aspecto bíblico. muy Los bien. que interpretan la Biblia de manera solamente bíblica, sin reconocer la historia, la gramática o la arqueología o la ciencia, pues pueden terminar solamente espiritualizando los textos, mas no llegar a una verdad íntegra. Excelente, sí, señor. No lo había ¿Tiene visto. dudas? Si tiene dudas en algo, me pregunta y vamos Sí, aclarando. tranquilo, sí, no, tranquilo. El pueblo de Dios tiene derecho a conocer lo que dicen los manuscritos antiguos. A, en ocasiones. B, no es importante. C, no. D, sí. D, D de dedo. de dedo. Ok. D de día. Muy bien, pastor. 2 puntos. Estamos sumando. 2 puntos, muy bien. Pregunta número 5. Los errores de interpretación que hay en su versión de la Biblia vienen de A, traductores, B, distribuidores, C, Dios, D, escritores. B, ¿Cuál? los traductores, ¿ah? De Porque los ellos, ujú, Muy bien. Algunos dicen que no admiten que la Biblia tiene errores, pero hay errores a veces en la transcripción correcto. o en la traducción Sí. No que pues errores de Dios, sino errores de traductores. exactamente. Entonces, ahora no son muchos, ¿no? A Mm, veces son escasos en sí, versiones que no son muy
adecuadas, entonces ponen un término que no es el más preciso, pero esos errores pequeños en la interpretación o en la traducción son responsabilidad de los equipos de traducción, más no de Dios, porque Dios es perfecto y absoluto. Amén. A mí me tocó presenciar en muchas ocasiones la guerra con las distintas versiones de la Biblia. Por decir algo, un maestro decía, no, fulanito de tal mandó a imprimir tantas Biblias, pero después las botó por este error, pero esta sí. O sea, como dándole preferencia o impulsando una versión que ellos sacaron y desacreditando a las otras. Pero ¿por qué? Porque en todo mundo, en toda cosa se ve un negocio, ¿cierto? Entonces, hay veces no es el error allá, sino como los traductores que Exacto. buscan. Que a veces tienen intereses o que a veces Es a la correcto. hora de buscar un término para traducir, igual como si se hiciera una traducción de un idioma a otro, Ujú. a veces se pone un término que no es el más adecuado, Así es. pero pues esos son errores de los hombres. Estas son por 2 puntos, pastor. Ese que me gusta a mí porque suma. Exacto. La verdad bíblica será conocida por A, toda persona, B, los creyentes, C, los eruditos, D, los líderes. Bueno, la verdad bíblica será conocida por toda persona. Que no todos obedezcan a la verdad es otra cosa. Ok, vamos a ver qué respuesta tenemos acá. Los creyentes, bueno, la miré de otra manera. Porque la verdad, o sea, o bueno, o la voz de Dios será escuchada por todos, pero no todos entienden. Y la verdad bíblica será escuchada, será atendida, conocida únicamente por los creyentes. El impío no la va a conocer. Exactamente. Será conocida, es decir, creída y aceptada solo por los creyentes. Amén. Es. Bien, vamos con la sexta. El texto sin el contexto es un pretexto. A, falso. B, es relativo. C, verdadero. D, es posible. Es verdad, es verdadero. El texto sin el contexto es un pretexto, eso es verdadero. Ok, muy bien. Muy bien, 2 puntos, pastor. Se lleva 5 puntos. Vamos con la siguiente. Recuerda qué significa eso, ¿cierto? El texto sin el contexto. Sí, es un pretexto. O sea, no. Vamos con la número 8. Dice, la conciencia es autoridad máxima en la interpretación de la Biblia. A, eso dicen. B, no sé. C, falso. D, verdadero. La La conciencia es conciencia, autoridad máxima en la interpretación de la Biblia. Yo digo que es verdadero, porque yo tengo verdadero. que estar consciente de que lo que la Biblia dice es verdad. Mi conciencia me dicta que es verdad. Ok, la respuesta es, la conciencia no es autoridad máxima, la autoridad máxima es ella misma. Ah, nuestra conciencia nos puede jugar una mala jugada, como no lo ha Claro, hecho. nos hace perder. No hace perder, ¿vio? Ahí, ¿qué me hizo? Ahí me jugó la conciencia. La, la conciencia no es autoridad máxima, porque la máxima autoridad de la Biblia es Dios, es su Dios, autor y amén, su preservador. amén. Ese concepto lo han dado muchos los cristianos que dicen que la autoridad máxima es la conciencia, pero pues, la conciencia del hombre está contaminada por el Está pecado, contaminada por el pecado. no puede ser autoridad máxima. Incluso hemos aprendido mucho, pastor, gracias al Señor y a lo que he aprendido, porque a mí me gusta aprender de lo que saben en mayordomía bíblica, Sí, cómo eso ha confrontado nuestra vida. sí. Dice, la Biblia es explicada desde lo implícito hacia lo explícito. A, verdadero. B, falso. C, no sé. D, no siempre. La Biblia es explicada desde lo implícito hacia lo explícito. Bueno, Ya la está palabra, dudando. no, porque es que esa palabra a mí siempre ha dado duro, la palabra implícito y explícito. In desde lo Implícito, interior y es desde fuera. implícito sería como desde lo que está más profundo Sí, o más complejo y lo explícito lo que está más claro o más explícito.
o más fácil. Bueno, la Biblia se explica entonces ahí en este caso, lo más básico, la Biblia se explica desde lo implícito. ¿Implícito es qué? Desde lo profundo. Lo que está más dentro, más profundo, más Sí, oculto. verdadero. Ah, me quedo con la. Desde lo más profundo hacia lo más sencillo. ¿Sí? Sí, digo que la falso. Esa es la inversa, es desde lo explícito hacia lo implícito. Muy bien. Explíqueme eso nuevamente, haga mejor. Que la Biblia es explicada desde lo explícito, es decir, desde lo que está en la superficie hacia lo que está más profundo. Es decir, que tenemos que comenzar comprendiendo lo que es más claro o directo y no lo que está más oculto, porque para ello tenemos que tener más conocimiento, más base. Sí, señor. Entonces, que se explica desde lo más sencillo hacia lo más profundo y no desde lo más profundo hacia lo más sencillo. Pero eso pasa en cualquier texto porque comenzamos de lo más sencillo, no vamos a lo más profundo dentro. Por ejemplo, si tú vas a aprender a nadar, pues no te lanzas al centro del océano. Comienzas en poquita agua y en la orilla, pero a medida que ya va teniendo más confianza, eh, puede lanzarse a lo más profundo. Igual en cualquier área del conocimiento, comenzamos de lo más básico hacia lo más complejo o profundo. Correcto. Desde lo explícito, es decir, lo que está encima, hacia lo que está dentro, debajo, profundo. Muy bien, la Biblia es una colección de ideas inspiradas en Dios y la historia de salvación. A, falso. B, verdadero. C, no sé. D, hay que pensar. La Biblia es una colección de ideas inspiradas en Dios y la historia de salvación. La Biblia es una colección de ideas. No, eso es falso. Falso. Falso, toda Total. falsedad. Porque la Biblia, aquí dice que la Biblia es una colección de ideas. No, señor. Inspiradas en Dios. No, ideas inspiradas en Dios. Bueno, esa palabra ideas me juega en contra. Porque yo digo que no son ideas, yo creo que son una realidad de Dios. Bueno, ahí la Biblia es una colección de ideas inspiradas. De pronto decidiría, la Biblia es una colección inspirada por Dios y la historia de la salvación. Yo diría que es verdadero. No sé si esa idea, palabra idea me está jugando en contra. Ok, entonces, ¿cuál respuesta? Pues yo diría desde el punto, porque esa palabra idea me juega en contra, diría que esa palabra idea me juega en contra, yo diría que es falso. Pero si la leo como yo la leo, digo que es verdadero. ¿Con cuál se queda? ¿Quiere jugar a ganar? Sí, tirar y la historia, es una colección de ideas. No, no, yo digo que es falso. Esa palabra idea no me suena. Última palabra. Última. Muy bien. Somos 2 puntos más. Eh, Va muy bien, pastor. Sí, porque no son ni ideas ni claro, inspiradas, no son inspiradas en Dios, son inspiradas por Dios. Muy bien, vamos por 5 puntos, pastor. sí, señor. Esta se puso difícil. Esa es la que me gusta. No es que ahí donde yo me. Esta suma, la Biblia debe ser interpretada según su género literario. A, falso. B, no sé. C, verdadero. D, en algunos casos. Bueno, no habiendo estudiado mucho esas palabras, así diría que es verdadero. La Biblia debe ser interpretada según su género literario. Ok, es decir, que se debe tener en cuenta el estilo, la forma, el género o manera como se registra el escrito, Sí, porque no es igual una poesía o un documento legal sí. o una historia. Entonces, ¿cómo? ¿Por cuál se va? Por la C. ¿Sí la sabe? Bueno, ¿Sí la sabe cuál es? la verdadero. Muy Ah, bien, pastor. 5 puntos. Ahora sí se puso a sumar. sí. Ahí las voy a sumar todas. Y porque debe tener en cuenta el género literario Claro. para poder llegar a una conclusión. Por ejemplo, no es igual una
O sea, no tiene el mismo peso un dato que está en una historia a un dato que está en un principio. Es co- Entonces es importante tener en cuenta eso. Vamos a lo siguiente. Con relación a la Biblia, creemos que A. Revela la palabra. B. Contiene la palabra. C. Enseña la palabra. D. Es la palabra divina. Bueno, hay tres respuestas ahí que están comunidas con relación a la Biblia. Creemos que revela la palabra, enseña y es la palabra divina, porque contiene, no. Entonces, ahí me la voy a jugar con esas tres. Con relación a la Biblia, creemos que revela la palabra, nos enseña la palabra y es la palabra. Bueno, ella nos revela y nos enseña. Me voy a quedar con la C, haciendo ese juego de palabras. La C. Sí, me voy a quedar con ella, porque ella sí revela, es la palabra divina, pero también me enseña. Ok. Entonces, Va con C. me voy a ir con la C, porque las tres son, son acertadas. A, C y D, pero me voy a quedar con la C a ver cómo me va. Ah, le fue bien la vez pasada con la C. Vamos a ver pues esta vez cómo me va. Ah, claro. Es que hay una relación de entre esas tres, ¿cierto? Sí, sin embargo, Sí. no es revela porque la Biblia no revela la palabra. La La que Biblia revela. revela a Dios, Ah, sí, correcto. Muy bien. porque la La palabra Biblia ya, enseña, la Biblia tampoco enseña la palabra porque la Biblia es la palabra. muy bien. Es Dios que nos enseña a través de la palabra, pero la Biblia no tiene como finalidad enseñar la palabra, porque ella Es, misma es la palabra. amén. Es Dios mediante su espíritu que nos. Exacto. Muy bien. Es decir, de las tres, la que es principal es lo que la Biblia es, la esencia. Ella es palabra que Divina. nos revela a Dios y que nos enseña el plan y la voluntad de Dios. Amén. Pues ahí lo siento, pastor. No, tranquilo. No, Estamos aprendiendo. vamos con la 13. Debemos interpretar la Biblia A de forma objetiva, B personal, D subjetiva, C subjetiva, D privada. ¿Cómo debemos interpretar la Biblia? Yo digo que de manera objetiva. Ok, muy bien. ¿Estás seguro? Bueno, y si no aprendo hoy, A ver si es subjetiva. ¿Por qué no sería privada o personal? porque es que ella no, o sea, digo porque es que la palabra, o sea, yo no debo interpretar la Biblia de forma privada porque es que al ser predicada, al ser aprendida y predicada, debe llevar un objetivo y es enseñarle a las personas la voluntad de Dios. No Ok. sé si desde ese ¿Qué, punto. qué entiende usted, amado pastor, por interpretar de forma objetiva? Bueno, interpretar de forma objetiva, yo digo, o entiendo así, en lo que entiendo, a ver, interpretar, ya sabemos que es como procesar, ¿cierto? Ujú. ¿Sí? Y llevar un objetivo al enseñarla o al darla a conocer. No Ok. sé, Bueno, objetivo tiene que, aquí objetiva es la forma para que no sea personal o individual o de una percepción, sino objetivo es que tenga unos principios públicos comunes que se puedan evaluar y que sea comprensible para todos. sí, Por ejemplo, si yo le digo a usted eh, que, si yo le digo, por ejemplo, a usted que la vida es difícil, esa sería una interpretación subjetiva u objetiva. sub, Si yo te digo, por ejemplo, esta vida es miserable, esa es una interpretación subjetiva u objetiva. esta palabra subjetiva que, recuérdame, ayúdame. Subjetiva tiene que ver como el criterio mío, como el sentimiento mío. Ah, bueno, ese es mi concepto cuando yo digo eso. Exacto. Por ejemplo, cuando dice la gente la Biblia, eso es la Biblia, eso, el papel puede con todo, esa es una interpretación subjetiva, porque eso lo dice una persona resentida, Sí, ¿sí? Porque la vida es buena y la Biblia es buena, y es verdad bien, que yo no la crea,
eso no significa. O por ejemplo los que dicen Dios me habla a través de sueños. Subjetiva. Esa es una interpretación subjetiva u objetiva. No es subjetiva. Exacto, porque lo objetivo es que Dios habla por la palabra, Amén. despertando la razón o la conciencia del hombre para que el hombre ponga en práctica la verdad. Esa es la forma objetiva como Dios habla. Pero Dios no habla cuando uno está en la ducha, ni cuando uno Ujú. está trasnochado, ni cuando come frijoles. Es correcto. Dios habla es cuando uno estudia la palabra y la conoce. Eso es lo objetivo. Entonces, ¿cómo debemos interpretar la Biblia? ¿De forma objetiva o de forma subjetiva? Ahí ya leí la respuesta. Ya me dio la respuesta. No es desde mi propio, no es de, no, yo digo que es de palabra. Ah, bueno, objetiva. Objetiva. Muy bien. Porque si la interpretamos de forma subjetiva, sería de acuerdo al interés que tenemos. ¿Qué es lo que pasa hoy día en muchos Exactamente. lugares? Exactamente. Entonces, uno quiere leer la Biblia buscando qué le dice a uno, más Ujú. no qué dice de Dios y qué debemos Así hacer. es. Vamos No con la sé, siguiente. pastor, si una vez, no sé si fui muy grosero con un hermano muy querido que me dijo que él estaba problemado bastante con la esposa, ofuscado, y pues, es que tú no me entiendes. Y yo le dije, es que yo no estoy para entenderte, yo estoy para hacerte entender cuál es la voluntad de Dios. Sí, eso es Sí, cierto. porque es que ellos quieren siempre, es como, es que tú no me entiendes, tú quieres que yo, tú, no, qué pena. Y luego después me dijo, no, es verdad, tú, lo que pasa es que yo en mi desespero, y sí, porque es que, o sea, todo el mundo quiere que lo entendamos, pero nadie quiere entender a Dios. Exactamente. Y, Y no, Dios y es, aún si yo lo entendiera, tampoco le sirve a él. Que a él tampoco lo que le sirve es que Dios lo entienda. es correcto. Que yo lo entienda. Muy bien, vamos al siguiente. La revelación general es A, salvífica, B, subjetiva, C, universal, D, cristiana. La revelación general es, Salvífica, subjetiva, universal o cristiana. bueno, según la respuesta que vimos ahora rato en cuanto que casi es es similar a esta, la revelación general es cristiana, porque ¿Sabes? únicamente, Muy bien. ¿Seguro? Última palabra. sí, porque según lo que vimos ahora rato, la Esta vale 5 salvación, puntos. sí, Esta la sirve para el salvación es, claro, porque la revelación general, o sea, Dios se revela, pero ¿quiénes son los únicos que atendemos a esa revelación y conocemos? Los cristianos. Muy bien. ¿Qué entiende por revelación general, pastor? Revelación es que Dios da a conocer su voluntad y todo lo que Él es y ha hecho. Ok, muy bien. Entonces la revelación general es, Entre universal y cristiana, me quedo con la cristiana, viendo el punto anterior que vimos. Él se revela a todo el mundo, pero únicamente los cristianos somos los que obedecemos la revelación general es a través de la creación de la creación. Amén. y a través de la conciencia. Dios dejó su testimonio en la creación Y y su testimonio de que Él existe grabado en la conciencia, solo que el amén. hombre no lo ve. Sí, Entonces, Señor. la revelación general es universal porque es para todos los hombres para que Para no tengan todos. excusa. Amén. Así, como dice Romanos, Muy el bien. hombre no tenga excusa ante Dios. Pues esta la perdimos, pastor. Vamos con esta que esta es por Pues, 15 puntos. ay, esa sí es la que me gusta. Esta, la revelación especial es A, Ah, bueno. universal, B, incompleta, C, salvadora, D, todas las anteriores. Bueno, ahí sí me quedo con la C. Creo que me habla. Ah, la revelación especial sí es salvadora, porque únicamente para, sí, para los que obedecen. Muy bien, esta es la de 15 puntos. Si la pierde, Ahí. Ah, muy bien. entonces mire, tiene 15 puntos, 25, 28, no 32. 32. 32 puntos y se salvaba con 30. Ah, bueno, o sea que sí, bien. Muy bien, pastor. Entonces, ¿qué aprendemos de este ejercicio?
que entre más se conoce, hay más responsabilidad. Exactamente. Espérame porque tengo el otro, a ver si logro poner el otro, que es el que quiero. Ok, entonces, que entre más se conoce, más responsable se es. Entonces, cuando vamos a estudiar un texto bíblico, debemos tener muchas consideraciones en mente y en cuenta para poder tener la mayor precisión en el análisis bíblico. Hoy en día, como muchas de las cosas se hacen a la ligera, no se presta mucha atención y como vivimos en una sociedad tan ágil, que está corriendo, que tiene mucha información, a veces no tomamos el tiempo para hacer lo que corresponde al estudio bíblico. Entonces es muy fácil encontrar 1000 bosquejos para predicadores, encontrar prédicas en internet y es muy fácil tomarlas, pero hacer el estudio o el análisis o el esfuerzo para estudiarlo no es muy fácil por muchas razones. O no tenemos el recurso, o no tenemos el conocimiento, o no tenemos el tiempo, o no tenemos la disposición. O simplemente es más fácil tomar lo que ya está hecho y repetir. Entonces, vamos a hablar en este curso sobre la importancia del texto bíblico y qué cosas debemos tener en cuenta cuando vamos a hacer análisis bíblico, ¿cierto? El texto bíblico es como Ahí me metiste una puñalada, pero bueno, tranquilo, yo la acepto. no estoy hablando de esto, estoy hablando de todo el pueblo cristiano, porque es muy fácil ir a las enciclopedias, ir a las teologías. Pastor que se respete tiene colección de teologías sistemáticas, Biblias de estudio, análisis de texto y libros de sermones, porque es mucho más fácil así, pero también uno lo hace. A veces se puede hacer por dos cosas. Una, para evitar caer en error, pero también puede uno caer en el error de estar confiando en lo que hicieron otros y no poner en práctica el conocimiento que Dios le ha dado para profundizar o analizar el texto bíblico. Entonces, me parece a mí que es muy importante, como tenemos el texto bíblico en nuestro propio idioma y tenemos varias versiones, que hagamos el mayor esfuerzo para hacer el estudio con la disposición de sacar las verdades o llegar a las verdades que Dios nos quiere llevar a través de un estudio un poco más juicioso, más detallado, ¿cierto? Si uno hace ese esfuerzo, lo más probable es que pueda lograr tener resultados. Y si logra tener resultados, uno puede desarrollar una, um, un estudio con un poco más de elementos y elementos de juicio que le permitan a uno llegar a mejores resultados. ¿Cuál es el problema, mi querido pastor? Que si la otra persona se ha equivocado, pues uno se va a equivocar si uno toma lo de otro. O que la prédica o el estudio que dio, por ejemplo, Spurgeon o Calvino, o que dio Lutero en su momento, pues fue para una audiencia específica. Y el texto es el mismo, la verdad de Dios es la misma, pero las aplicaciones, las conclusiones, los énfasis dependen también del momento histórico que tiene el autor, el predicador, del contexto de la situación que se está viviendo. Por ejemplo, habrá cosas que nosotros decimos hoy en Colombia que si se escuchara en 100 años nadie entendería. Diría, pero ¿qué significa lo que dijo ahí? Ese énfasis o esa explicación, ¿por qué la dijo? No lo entenderíamos porque la audiencia, el momento, las emociones, la situación que se viviera es distinta. Si usted dice, por ejemplo, una orden hoy, aunque esa orden sea válida hoy, por ejemplo, en la iglesia, si fuéramos a leer o escuchar esa orden en 50 años no la entendemos, ¿no? Pero ¿por qué decía él eso así? ¿Por qué los predicadores decían eso? Entonces, sí es importante que podamos hacer un esfuerzo por estudiar y sacar las conclusiones para llegar a verdades que nos permitan comprender la escritura con claridad y no simplemente tomar lo que otros han dicho porque hay un riesgo en el cual podemos incurrir. Calvino, Lutero, Spurgeon, Sproul y todos, MacArthur, son excelentes teólogos, pero pues nosotros creemos en el sacerdocio universal de los creyentes. Es decir, que si ellos llegaron a esa verdad fue porque tienen al Espíritu,
pero nosotros también lo tenemos. Y nosotros podemos estudiar y llegar a las mismas verdades o comprender principios y enseñanzas que ellos no vieron y que nosotros podemos llegar a ellas por la misma gracia y el mismo auxilio del Espíritu Santo. Entonces, vamos a trabajar un poco eso para ver qué es cuáles son los ingredientes, por decir de alguna manera, o los elementos que debemos tener en cuenta cuando estudiamos o analizamos un texto, ¿cierto? Entonces, lo que dice el texto en sí o el documento en sí tiene una información y esa información es lo que dice. Entonces, el significado de un texto se divide en lo que dice explícitamente, es decir, su contenido literal o sus datos, y lo que revela o está oculto o tiene la intención, o lo que se llama el subtexto. Entonces está el texto y el subtexto. El texto es lo que dice, ¿cierto? Y el subtexto, lo que podemos descubrir, interpretar o comprender cuando lo analizamos un poco más. Un ejemplo, el texto en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese es un texto. ¿Y qué dice el texto? Que hay un principio, que en el principio era Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Eso es lo que dice el texto. ¿Cuál es el subtexto? Lo que está detrás de eso para que necesitamos interpretar. ¿Qué es el verbo? ¿Cuál es el principio? ¿Qué es o qué era o qué relaciona el verbo con Dios? ¿Y cuál es la esencia o la naturaleza del verbo? Eso no lo dice ahí. Eso lo tenemos que ver porque está un poco oculto, un poco debajo. Eso es como si nosotros fuéramos a tomar un alimento, ¿cierto? Nos pone una sopa en la mesa. Esa sopa tiene un aroma delicioso y una presencia deliciosa. La probamos y decimos, esto es una delicia, esto es una sopa deliciosa, pero no sabemos qué ingredientes tiene. ¿Sí? ¿Qué hace que esa sopa tenga esa delicia de sabor y de aroma? Entonces decimos, bueno, ¿qué le echaron? ¿Qué le pusieron? ¿Qué aderezo o qué producto le pusieron para que quede tan cremosa, tan deliciosa, tan intenso el sabor? Entonces tenemos que comenzar a buscar porque no lo vemos inmediatamente. Entonces a veces nos dicen, bueno, le pusieron tal producto o lo hicieron de esta forma o fue horneada o fue guisada o fue cocida o fue temperada. O sea, ¿cómo se hizo para que tuviera ese sabor? Entonces ahí es donde viene la interpretación. Lo que vemos inicialmente es que es una sopa deliciosa, que nos gusta y es agradable, pero llegar a cómo la hicieron y qué ingredientes tenía y cómo los mezclaron, toma un tiempo. Entonces el texto tiene una información y un contenido visible, pero tenemos que interpretar más al fondo para saber qué es lo que es. O si no, nos quedamos solo con verdades sencillas y no vamos a la profundidad. Entonces, para descifrar eso completamente se requiere un análisis de qué dice, quién lo dice, por qué lo dice, cómo lo dice, cuándo lo dice. Y ahí vienen las preguntas de análisis. Y cuando resolvemos esas preguntas de análisis, comenzamos a ver la riqueza que tiene el texto, la profundidad que no vimos simplemente cuando leímos el texto o cuando lo memorizamos. Entonces, ¿qué dice el texto? Entonces, eso es lo que está en la superficie y lo que las palabras dicen de forma manifiesta. Pero como los textos tienen informaciones un poco eh, complejas o un poco eh, inmersas en el contenido, entonces no es fácil saber de forma inmediata y necesitamos tener otra información. Entonces, cuando vemos lo que el texto dice, nos damos cuenta que tiene una información directa, una información inmediata, una información explícita y una información clara que es fácil de encontrar, que tiene palabras, que tiene símbolos. Por ejemplo, en las parábolas, Jesús decía, había una vez o hubo un hombre o una mujer o un gobernante y nos está relatando una parábola, pero las parábolas se tienen que analizar porque tienen metáforas, tienen símbolos, tienen figuras retóricas y no es fácil de interpretarlas simplemente. ¿Sí? Hay que descifrar qué significa la metáfora o el símil o la comparación a la figura retórica. Entonces, de forma directa vemos hechos, descripciones, datos y argumentos o tesis.
Eso es lo que vemos inmediatamente en el texto, ¿sí? Pero no podemos quedarnos solo con eso porque el texto tiene otra información que está un poco encubierta o un poco debajo, que no la podemos ver fácilmente. Le voy a poner un ejemplo de Génesis 3:15. Dice la Biblia, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente suya y la simiente de ella. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, si uno lee ese texto, dice, pues ahí está hablando como de una consecuencia, de una pelea entre una mujer y una serpiente. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo ahí en el momento. Y que le va a ganar a la otra. Sí, que una la va a herir en la cabeza y otra en el calcañar. Eso es lo que dice. Sin embargo, cuando uno mira ese texto con mayor profundidad, se da cuenta que ahí hay toda una forma de describir una pelea o una disputa entre el bien y el mal, que esa disputa es una disputa entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente, que esas dos descendencias o linajes son dos pueblos o dos formas de vida, que una está en contra de la otra y la que está en contra es la serpiente en contra de la mujer, y que de la descendencia de la mujer va a venir el que va a ganar esa batalla y definitivamente va a juzgar a aquellos que han obrado mal. Y cuando uno conoce toda la historia bíblica y conoce toda la forma como Dios se revela, uno sabe que esa descendencia de la mujer es Cristo. Pero Génesis 3:15 no lo dice. Génesis 3:15 no dice que Cristo va a vencer y que la serpiente es Satanás. Pero cuando uno conoce toda la historia y hace el análisis completo, se da cuenta de eso. Entonces hay una información directa y hay una información indirecta. Hay una información explícita y una información implícita. Hay una estructura visible de cómo está presente el texto, pero hay otros componentes profundos que no lo ven. Por ejemplo, si yo voy a su casa, yo llego y digo, pero qué casa tan bonita, cómo está, esta casa es hermosa porque es fresca, tiene unas ventanas grandes, tiene buena luz, tiene buenos salones, es amplia, fresca y agradable y muy bien hecha. Pero yo solo estoy viendo lo estético, estoy viendo lo ornamental, estoy viendo las ventanas, los espacios y la luz que tiene la vivienda, pero no sé la estructura. Para yo conocer la estructura tengo que ser un constructor o un arquitecto o un ingeniero. Puede que yo diga la casa es muy bonita, pero si yo fuera ingeniero, diría esta casa le faltó fundamento. O puedo decir esta casa tiene un fundamento extraordinario y tiene una estructura y unas columnas muy bien hechas. ¿Por qué se fija el ingeniero en las columnas y las vigas y el cimiento? Y no se fija en las ventanas y los espacios. Porque cuando uno mira rápidamente, uno solo ve lo externo, pero si uno mira profundamente y tiene las condiciones de poder evaluar, uno evalúa la estructura. ¿Sí? Entonces, si un ingeniero viniera a mi casa, diría, esta casa no tiene buen fundamento, o esta casa tiene una estructura para poderla aprovechar y se puede construir hasta cuarto o cinco pisos, porque él está viendo la estructura que sostiene y yo estoy viendo solo lo externo. Entonces, en un texto, cuando vamos a ver un texto, también hay algo que vemos inmediatamente, que es lo que nos encontramos, que es la parte inmediata o visible o lo que está más a la mano, que vemos, pero el texto tiene unas verdades que están más allá de nuestro alcance y que tenemos que descubrir a través del conocimiento y de aplicar algunos principios exegéticos para poder ver qué es lo que está detrás. Entonces, está lo que el texto dice, pero también lo que el texto revela. ¿Sí? Lo que el texto dice y lo que el texto revela. El texto no siempre revela lo que está diciendo, sino que revela cosas que están más en el fondo. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, estoy hastiado de sacrificios y de becerros gordos, no me traigan más sacrificios ni becerros gordos porque mi alma los detesta. Pues no está diciendo que no, el pueblo no haga más sacrificios, porque Dios ordenó los sacrificios. Dios no está diciendo que no le traigan más sacrificios, lo que está diciendo es, si me los traen, tráiganmelos, pero con un corazón sincero. Pero si ustedes pretenden con hipocresía
traerme sacrificios, eso me aburren, me hastían, me molestan y los tengo aborrecidos. No los sacrificios, sino la manera como ustedes hacen los sacrificios. O cuando el Señor dice, estoy hastiado de las lunas nuevas, las fiestas, los días de reposo. No está diciendo que no celebremos el día del Señor. Lo que está diciendo es, hay que celebrar el día del Señor, pero hay que hacerlo con un corazón sincero y con una actitud honesta. Porque si voy a la iglesia con hipocresía y con falsedad y con incredulidad, pues mejor no vaya. Sí, pero no es que no vaya, es que lo haga con verdad y con honestidad y con transparencia. Entonces alguien dirá, ahí dice que Dios está aburrido el día de reposo y está hastiado, entonces no volvemos a celebrar. Pues incurrimos en doble falta, porque por lo menos estábamos observando el día del Señor, que es un principio de obediencia, solo que lo estamos haciendo de manera inadecuada. Hay que hacerlo de la forma correcta. Entonces, en el texto, ¿qué es lo que el texto dice? El texto dice que hay unas verdades inmediatas, pero el texto revela otra, o en el fondo, connota otras cosas que son las que se tienen que descubrir. Entonces, ¿cómo sabemos qué es lo que el texto revela? Haciendo un estudio mucho más detallado, porque inmediatamente no lo sabemos. Por ejemplo, hay un texto en Job que dice la Biblia, y tendrás plata en abundancia. Entonces algunos lo toman como una promesa, pero ese texto no es una promesa, ni es una bendición para todos, ni es un llamado a que todos pidamos tener plata en abundancia. Ese es el anhelo humano, ese es el anhelo ambicioso nuestro, pero el texto no dice todos los que lean este texto van a tener plata en abundancia. Sino lo que está diciendo es que Dios puede dar plata en abundancia, que algunos que trabajan pueden tener plata en abundancia, que algunos se han enfocado en tener plata en abundancia, pero no está diciendo que esa es la promesa y la voluntad de Dios para su pueblo, para sus hijos, que tengamos plata. Entonces tenemos que aplicar la hermenéutica y exégesis para poder saber qué es lo que el texto dice. Ahora, el texto muchas veces dice cosas, pero las dice de forma irónica, ¿sí? De forma irónica, de forma en sarcasmo, como cuando uno dice, no, pues sí, claro, muy bien, gracias por venir. Por ejemplo, cuando alguien queda mal, uno le dice, no, estuvo muy bien su apoyo, qué bueno, muchas gracias. Siga así, pero no, lo que le está diciendo es, no vino, usted faltó y no se reportó. Eso es una ironía y en el lenguaje se puede usar y la Biblia usa la ironía muchas veces para llamar nuestra atención. Entonces, también en eso tenemos que saber cómo el texto se presenta, a quiénes se dirige, cómo y con qué tono, con qué propósito, qué realidades históricas, culturales, inmediatas estaban viviendo para poder descifrar el mensaje que se está dando. Por eso algunos dicen que la Biblia se contradice, porque Pablo dijo una cosa y Santiago dijo otra, aparentemente, pero no se contradice porque están los dos hablando de dos formas distintas de ver la vida y están diciendo, por ejemplo, estamos en la iglesia enseñando el libro de Job. En Job capítulo 1 dice que había un varón justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que era Job. Entonces uno dice, Job era un justo. Cuando uno va a Romanos 3 dice, no hay justo ni aun uno. Entonces uno dice, entonces, ¿quién se equivocó? ¿Se equivocó Pablo al decir que no hay justo ni aun uno? ¿O se equivocó Job al decir, o Dios al decir que Job era justo? Entonces ahí viene una discusión. Entonces, ¿hay contradicción o no hay contradicción? Sabemos que no hay contradicción, pero como no hay contradicción, ¿cómo lo conciliamos? Entonces lo tenemos que conciliar de dos maneras. Una, una de dos. O Job es justo por la justicia de Dios y no justo en su propia justicia. O cuando está diciendo que Job era justo, lo que está diciendo es que Job no es justo, pero que Dios lo ve justo porque a través de su promesa o de su obra lo hizo, lo declaró justo. Entonces, si decimos que Dios es justo y no Job, y que Dios está viendo a Job a través de la justicia que Dios le dio, le imputó, entonces Job no es justo. Entonces, si Job no es justo, Job es pecador. Job es un hombre común y corriente, solo que Dios lo cuida y lo preserva. Entonces podemos encontrar pecados en Job.
Pero si Job es justo, la justicia de él, entonces no debiera tener pecados. Sin embargo, dice la Biblia que Job maldice, que Job reniega, que Job protesta y que Job de oídas había oído, pero no lo había visto y comprendido. Entonces, ahí hay una confusión aparente, porque la gente dice, pero la Biblia dice que Job era justo y Job no pecó, ¿cierto? En el capítulo 1 dice que Job no se halló despropósito ni pecó, porque era justo. Pero si Job es justo, entonces hay uno más justo, además de Jesús. Entonces, ¿cómo conciliamos esas aparentes contradicciones? Con textos y análisis exegético, porque la Biblia no se contradice. Entonces, ¿Job era justo como Job? No, Job no es justo, Job es pecador, pero Dios lo presenta como justo porque Dios va a contar la historia de un elegido que a pesar de que Dios lo ve como justo, él actúa injustamente, pero aunque él obra injustamente, Dios lo preserva y lo cuida. Es decir, la justicia de Job no es la justicia de Job, sino la justicia de Dios para hacer que Job comprenda que él es pecador y que necesita la gracia de Dios y no confía en sus propias fuerzas. Entonces, cuando dice hubo un varón justo, pues solo hay un varón justo en la historia bíblica. Hubo un varón recto, solo hay un varón recto. Hubo un varón que es perfecto, solo hay un varón perfecto. Hubo un siervo que sufrió, solo hay un siervo sufriente en la Biblia. Entonces, ¿de quién está hablando el libro de Job en el capítulo 1 y 2? Pues de ese varón en el cual podemos confiar y el cual nos sostiene cuando Satanás nos acecha. Si Satanás nos tienta y nos presenta o nos pone una redada, ¿cuál es la esperanza para poder triunfar nuestra? ¿Qué esperanza tenemos de triunfar? En nosotros no tenemos ninguna, porque en nosotros vamos a ceder a la tentación. Pero la esperanza que tenemos es que hay un varón perfecto, un varón justo, un varón recto y un varón que es un siervo sufriente, varón de dolores experimentado en quebrantos, que es el que nos asegura y nos garantiza la victoria. Es decir, no podemos enfrentar la tentación en nuestra propia justicia, porque nuestra propia justicia de seguro vamos a fallar y vamos a transigir porque somos pecadores. Entonces, todo eso se logra con el análisis bíblico. Si no lo hacemos así, lo más fácil es decir, Job era justo y no es justo que a un justo le pasen cosas injustas, ¿cierto? No es justo que a un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios como Job pueda tener ese sufrimiento. Y cuando uno avanza un poco, entonces uno se da cuenta que la integridad de Job, que dice que retiene, es la integridad que él considera le es útil, mas no es la piedad verdadera, porque la integridad de Job es lo que él confía. ¿En qué confía Job? En que él se porta bien, en que él hace obras de justicia, que él es un buen maestro y que él tiene buenos resultados, pero él no está confiando en la piedad verdadera, sino en su propia integridad. Entonces, eso es lo que hace que Job sea tratado por Dios, porque todo aquel que confía en sus propias fuerzas y en sus propias obras, pues no tiene el objeto de confianza verdadera y necesita ser sacudido, porque solo cuando es sacudido, él puede ver que confiaba en sí mismo y no confiaba en el Señor. Pedro le pasó lo mismo, el Señor dice que le previno de una tentación, pero él cayó en la tentación, perdió la prueba porque él confiaba en sus propias fuerzas. En sus mismas fuerzas confiaba y tenía una confianza excesiva, diciendo yo no te negaré, si me toca morir, moriré por ti, pero no te negaré. Entonces, mi querido pastor, el texto dice dos tipos de informaciones, unas que están manifiestas y otras que están latentes, unas que están en la superficie y otras que están en lo profundo, unas que están fáciles, que son literarias o que son inmediatas a través de la lectura y otras que están ocultas en verdades, principios y figuras retóricas que no son fáciles de ver inmediatamente. ¿Qué no dice el texto? ¿Qué no nos dice el texto y tenemos que descubrirlo a través de lectura? El texto dice acá no revela explícitamente intenciones ocultas o propósitos ocultos. Por ejemplo, si es un versículo. En el caso, por ejemplo, de
Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No nos dice qué intención tiene Dios al dejarnos esa verdad. ¿Sí? ¿De qué nos previene? No lo dice. Sí, es como cuando uno le dice cierre la puerta, pero no le digo más. Y de pronto más adelante le digo, es que hay peligro. Cierre la puerta porque si dejamos la puerta abierta hay peligro. Alguien diría, solo cerré la puerta porque usted me dijo, pero no me dijo más. Dice, no, es que venía entrándose una serpiente, o es que venía un ladrón, o es que se puede salir el niño, o es que puede, el viento que entra nos va a enfermar. Entonces, el texto en sí, de forma inmediata o directa, no nos dice qué intenciones, qué peligros, qué riesgos hay, simplemente presenta unas verdades. Por ejemplo, el texto no matarás. Él no dice por qué, cuándo, cómo, a quién, en qué circunstancias sí, en qué circunstancias no, por qué hay peligro de matar, quién tiene el derecho sobre la vida. El texto no lo dice. El texto simplemente dice no matarás. Nos establece una verdad absoluta, un principio absoluto, pero no nos dice más. Si queremos saber más, tenemos que estudiar el contexto, estudiar otros textos paralelos u otras referencias para poder encontrar por qué nos dice esa verdad. O por ejemplo, no te unirás en yugo desigual. No dice más, solo da un mandato, pero no dice, bueno, no se pone a explicarnos por esta situación, por aquella, no nos explica, Dios nos da principios. Y para poder entender las razones o las explicaciones tenemos que hacer el estudio. Entonces el texto en sí no nos presenta toda la información de contexto, necesitamos analizarlo y comprenderlo. Y eso es importante. Hay información que el texto no nos provee de forma directa, pero que por sentido común y por análisis general del texto y por conocimiento de información ya amplia que tenemos, sabemos a qué se refiere, ¿cierto? De otra manera no lo sabríamos. Por ejemplo, cuando dice la Biblia, y dijo Dios, hagamos al hombre. Ahí no dice más, ¿quiénes son hagamos? No lo dice. Dijo Dios, hagamos al hombre. Muchos dicen, ahí está la Trinidad, pero el texto no lo dice. No podemos decir que en Génesis 3 está la Trinidad hablando. Tampoco podemos decir que no. Para llegar a esa conclusión tenemos que hacer un estudio serio o un estudio analítico, gramatical, histórico, para poder decir si ahí hay una información que tiene que ver con la deidad o no. Entonces, no podemos llegar a afirmaciones rápidas porque el texto no nos permite informaciones rápidas, sino informaciones que se llega con estudio, con análisis y con gran esfuerzo. Entonces, siempre que vamos a analizar un texto bíblico, debemos tener el texto bíblico, debemos tener la claridad de que el texto tiene unas verdades rápidas o inmediatas que están ahí, allí en la superficie, pero que el texto también tiene unas verdades que están detrás de la superficie, ¿sí? Detrás de la superficie. Por ejemplo, yo estoy viendo ahí que el pastor está en una sala. Entonces yo veo que está en una sala y que ahí hay un lugar espacioso donde usted está acomodado, pero yo no puedo ver más. Si yo quiero ver más, si quisiera ver más qué hay en esa sala, para qué se usa, qué características tiene, pues tendría que acercarme. Sí, tendría que acercarme y entrar. Así de lejos solo puedo ver que está en una sala y que no está a la intemperie, que esa sala tiene techo, tiene paredes, tiene puerta, que es un espacio para estar en una reunión, pero no puedo ver más. Si yo quiero ver más, me toca entrar, me toca acercarme, me toca comenzar a aproximarme. Entonces, en la medida en que yo me acerco, me aproximo, logro ver más, porque logro ver más detalle de saber qué muebles tiene, qué cosas tiene en la pared, si tiene cuadros, el piso, qué tipo de piso es, qué capacidad tiene el lugar, qué ambiente, qué agradable es ese lugar. Entonces, pero tengo que acercarme. Si no me acerco, no logro ver esas características. Y no puedo llegar a una conclusión de decir, por ejemplo, esa sala es fría, porque yo no sé la temperatura. Aquí por la pantalla yo puedo decir esa sala es fría, o es cálida, o es fresca, o es amplia. Pero solo cuando yo llegue allá y vea la sala y vea el lugar,
Yo puedo decir, no, esta sala no es fría, no es fresca, es caliente. La temperatura es caliente porque yo ya tuve conocimiento cercano del lugar. De otra manera no sabría yo. Puedo sacar conclusiones a priori, pero no pueden ser certeras, pueden ser subjetivas. Yo puedo decir que la sala es caliente el lugar porque sé que usted está en un lugar caliente, pero es probable que una persona en un lugar de tierra caliente esté en una sala fresca porque está cerca de la montaña, porque tiene mucha ventilación, porque está cerca de un parque, porque está cerca de una corriente de aire. Entonces, pero yo no lo sé hasta no ir. Entonces, el texto tengo que acercarme porque si estoy distante no logro ver todo lo que el texto dice. Además que el texto muchas veces no me revela qué emociones hay, qué circunstancias rodean, qué contexto político o situación cultural se enfrenta. Entonces necesito acercarme más. Y cuando me acerco más al texto comienzo a ver otras informaciones que no es posible ver a distancia. Entonces, no sé hasta aquí cómo vamos, mi querido pastor, si dejamos hasta ahí o continuamos un poquito más. Bueno, muy interesante. Me ha llamado mucho la atención porque empezamos las clases que hemos visto, hemos empezado como de, de al contrario, ¿cierto? Pero me ha llamado mucho la atención de al contrario porque, o sea, como dice uno, esto debiera ser el principio, pero comenzó como empezó el Señor en mi vida. El Señor empezó conmigo desde una falsedad, desde una secta y me trajo a la verdad. Aquí no empezamos en una falsedad, sino que empezamos de menos a más para ver por qué tantas cosas, por qué tantos errores. Y los errores es porque no estamos profundizando y viendo la, esta parte esta parte introductoria de la Biblia que es muy profunda y muy importante para un estudio. Ok, mi querido pastor, entonces si quieres dejamos hasta aquí, la próxima semana trabajamos esta imagen Me parece bien, para porque es que que es vaya profundo. exactamente, tiene Sí, mucha información. Aquí eso sí. parece como un revuelto, Pero, pero hay, es un desorden que tiene orden. pero es un desorden que tiene orden. Eso es como la ayuda que no ayuda. Exactamente. Ok, pastor, te vamos a dejar hasta aquí. Si quiere, órame, querido pastor, y terminamos este momento y dejamos pendiente para la otra clase. Sí, Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias por permitirnos, Señor, por permitirme a mí conocer cada día más en profundidad tus palabras. Te pido que cada día, Señor, tú te me reveles, que cada día yo tenga la capacidad de poder ejercer mi ministerio confiando en ti, en la capacidad que tú me has dado, de una manera seria, que establezca un estudio serio, profundo, con todas las técnicas que me estás enseñando para poder aplicarla y para poder darla a conocer a tu iglesia. Gracias por esta mañana. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Muy bien, mi querido pastor, muchas gracias. Entonces, continuamos Amén. la otra semana Sí, con excelente. esa imagen que quedó ahí pendiente, porque esa imagen tiene mucha información. Bastante, pero no vamos a correr. Hágale tranquilo, que yo no necesito correr. Ok, Eh, Gato, cuando tengas el tiempo, yo sé que para ti eres una persona muy ocupada, eres peor que Petro, de ocupado, pero cuando tengas el tiempo y puedas esa enviarme, comparación de Petro me interesa. puedas enviarme las 4 clases